le comentamos que nos vamos a ir, le podemos decir cuándo volvemos, le decimos indudablemente que le queremos y sobre todo validar esa emoción. Eso es lo más importante. Despídete siempre de tu hijo o de tu hija. Es muy importante que no desaparezca, porque muchas veces tenemos miedo a que nuestros hijos lloren o que pasen un mal momento a la hora de la despedida. Sobre todo este sentimiento, esta emoción como de culpa, nos surge también a los papás y a las mamás, sobre todo a las madres, cuando se nos acaba la baja por maternidad y nos tenemos que incorporar al trabajo y entonces entramos como en esta dicotomía de lo llevo a la escuela infantil, lo dejo con los abuelos o mi hijo o mi hija entra por primera vez al colegio, al cole de mayores. Entonces lo que nosotros queremos siempre es como que nuestros niños y niñas, nuestros bebés, en este caso también cuando son más pequeñitos, no sufran. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que despedirnos. ¿Qué pasa si no nos despedimos? Realmente, si desaparecemos o hacemos que el niño esté distraído y que no se dé cuenta que nos vamos, realmente esto traerá más consecuencias que beneficios. Porque si desaparecemos, los niños creerán que en cualquier momento podemos desaparecer. Además, en torno a los 8 o 9 meses de edad, nuestros bebés surge en ellos como la ansiedad por separación. Y aunque se supone que esto desaparece en torno a los 2 años, realmente nunca desaparece porque somos sus cuidadores de apego y sobre todo ellos pues quieren estar con papá o con mamá. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es anticiparnos y contarles la verdad. O sea, no tenemos que andar con mentiras o paños calientes. Entonces, por ejemplo, si están en casa y los vamos a dejar con los abuelos, con cualquier cuidador, pues decirle, cariño, me voy a ir a trabajar, te quiero un montón y te voy a echar de menos, pero vengo después de comer o vengo en un ratito. Entonces vamos a anticiparnos. Muchas familias no quieren hacer eso porque dicen, Elvira, es que si se lo digo antes, empieza ya a montarme el pollo desde el principio, ¿vale? Pero es necesario que el niño o la niña, incluso si es bebé, que creemos que no se enteran, pero si se enteran, tenemos que anticiparles la situación. ¿Qué es lo que va a pasar? E incluso, por ejemplo, cuando los dejamos en la escuela infantil o en el colegio, ellos vamos a intentar decirle, te quiero, vengo por ti en un ratito, me voy a trabajar, sé que te encantaría que estuviéramos juntos porque yo también estoy deseando estar contigo, pero mamá o papá tiene que trabajar, ¿vale? Entonces las despedidas las vamos a hacer cortitas, efectivas y sobre todo sin transmitir ese miedo o esa angustia que sobre todo les pasa, pues a las familias cuando dejan por primera vez a sus hijos en la escuela infantil o los primeros días de cole, como yo digo, ¿no? Cole de mayores, cuando nuestros hijos con 3 añitos pues acceden al cole de mayores, como que es un cambio tan grande para ellos, que has estado pues mucho tiempo con los abuelos o han estado en la escuela infantil y como que el cambio al segundo ciclo de infantil, cuando empiezan ya el cole de los mayores, muchas veces es muy drástico para ellos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer estas despedidas? Pues ya os digo, le comentamos que nos vamos a ir, le podemos decir cuándo volvemos, le decimos indudablemente que le queremos y sobre todo validar esa emoción. Eso es lo más importante. Es como, entiendo que estés enfadado, entiendo que estés triste o entiendo que tengas miedo, ¿vale? Validamos la emoción, no la juzgamos, ¿vale? Y además le decimos lo que va a pasar luego. Vas a estar un ratito en la escuela infantil o vas a estar un ratito con los abuelos y mamá o papá viene después de comer o viene cuando la aguja del reloj esté en tal o en tal hora. O sea, ellos siempre tienen que tener claro que nosotros volvemos, que nosotros venimos, porque si desaparecemos de repente, para ello crea más angustia y entonces van a sentirse más inseguros en el lugar donde estemos y no van a desarrollar ese vínculo de apego seguro, que es el beneficioso para que nuestros niños crezcan, sabiendo que mamá y papá les quieren de forma incondicional, que no desaparecen por arte de magia. Hay veces que vienen y otras veces que no saben cuándo vienen. Como he comentado, los niños, sobre todo cuando son más pequeñitos, no son conscientes del paso del tiempo, no tienen un reloj, entonces realmente no saben cuándo vas a volver. Por eso es súper importante que siempre nos despidamos. Además, lo que hacemos muchas veces, si no nos despedimos, por evitar que el peque llore,
lo que estamos haciendo es que no haga el recorrido de alfabetización emocional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los niños y niñas necesitan experimentar todas las emociones, ¿vale? No hay emociones positivas, no hay emociones negativas. Los niños y niñas necesitan crecer experimentando diferentes emociones, entonces lo que tenemos que hacer no es educar las emociones. En mi opinión personal, las emociones no se educan, sino que se acompañan, se validan y se conectan con ellas. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a despedir de nuestros hijos, si en ese momento pues está llorando, tiene miedo, tiene una rabieta, está enfadado, validamos esa emoción, ¿vale? Y entonces luego hacemos esa despedida corta, efectiva, con seguridad y sin angustia. No vamos a transmitir ese miedo, ese nerviosismo, porque nuestros niños, si no, estaremos transmitiéndole eso. Nosotros somos pura energía, somos neuronas espejo, estamos transmitiéndole eso. Entonces el niño ve como, jolín, si mi mamá o mi papá tienen miedo de dejarme en este sitio o que me quede con estas personas, algo malo tiene que estar pasando. Entonces siempre tenemos que despedirnos para establecer las bases de ese desarrollo emocional, de ese vínculo de apego seguro en nuestros niños y sobre todo que sepan que vamos a volver siempre.